Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy nos adentramos en un tema que seguramente no va a dejar a nadie indiferente, porque lo que está en juego no es solo el futuro del trabajo, sino el sentido mismo que le damos a la vida cotidiana. ¿Estamos criando inútiles, o simplemente estamos siendo testigos del fin de una época? Este episodio se llama Generaciones sin trabajo en un mundo sin esfuerzo. Y sí, puede sonar provocador, pero la intención no es juzgar, sino abrir una conversación incómoda, urgente y profundamente humana. Arranquemos con una idea incómoda: ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Parece una pregunta simple, pero encierra una carga histórica, filosófica y cultural tremenda. Porque si hay algo que ha definido la vida moderna es la glorificación del esfuerzo. Desde niños nos enseñan que el que trabaja duro llega lejos, que el sacrificio es la única moneda válida para ganarse un lugar en el mundo, que el éxito se mide en horas trabajadas, en cansancio acumulado, en productividad. Pero, ¿de dónde viene esta narrativa? ¿Es realmente universal o estamos arrastrando una visión muy específica de una época y una cultura concreta? En este primer segmento quiero que nos detengamos ahí, en el mito del esfuerzo. Porque sí, es un mito, uno poderoso, útil para sostener sistemas enteros, pero también profundamente limitado. La ética protestante del trabajo, que tanto influyó en el capitalismo moderno, colocó al esfuerzo y la productividad como virtudes morales. No solo trabajabas para sobrevivir, trabajabas para demostrar tu valor como persona. El trabajo se convirtió en una especie de religión laica. Si no trabajas, no mereces. Si no produces, no vales. Pero, ¿qué pasa cuando llega la inteligencia artificial y la automatización y te dice, gracias, ya no te necesitamos? Lo que la IA está haciendo no es solo reemplazar tareas, está atacando de frente ese relato fundacional, porque por primera vez en la historia humana tenemos la tecnología suficiente para cubrir muchas de nuestras necesidades sin requerir trabajo humano intensivo. Y esto no es ciencia ficción, es una realidad que ya vemos en oficinas, fábricas, granjas, y hasta en nuestros hogares. Entonces la pregunta es, si el esfuerzo ya no es necesario para que la sociedad funcione, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Seguimos esforzándonos porque queremos o porque no sabemos vivir de otra forma? Y aquí entra el conflicto generacional. A muchos les cuesta entender por qué tantos jóvenes no están interesados en los mismos caminos que siguieron sus padres o abuelos. No es flojera, no es falta de carácter, es una lógica distinta. Si creciste viendo a tus mayores sacrificarse sin recompensa, si presenciaste una crisis económica tras otra, si te dijeron que estudiar era la clave y hoy tienes 2 carreras pero ningún ingreso fijo, ¿cómo vas a seguir creyendo en el esfuerzo como único camino? Más aún cuando ves que quienes más dinero ganan muchas veces no son los que más trabajan, sino los que tienen el capital, los algoritmos, los datos o la influencia. Tal vez estamos presenciando no la decadencia de una generación, sino el desmoronamiento de una narrativa. Tal vez, solo tal vez, esforzarse no debería ser el fin, sino una herramienta más, y no siempre la mejor. Y claro, esto descoloca, genera miedo, porque implica soltar una certeza fundamental, pero también abre la puerta a nuevas formas de pensar la vida, el valor, el tiempo y el bienestar. En los próximos segmentos vamos a seguir explorando esto desde distintos ángulos: la automatización, la redefinición del éxito, la renta básica, el sistema educativo, la paradoja del mérito y hasta el ocio como resistencia. Pero quería que comenzáramos aquí, cuestionando la raíz, porque antes de hablar de soluciones, necesitamos reconocer que el problema no es que las nuevas generaciones no quieran trabajar. Tal vez el problema es que ya no creemos ni necesitamos creer que el trabajo lo es todo. Así que respira, suspende el juicio por un momento, y acompáñame a desarmar juntos este modelo que, aunque nos ha traído muchas cosas, también nos ha encadenado. Y si el futuro no es trabajar más ni menos, sino simplemente vivir de otra forma, cuando hablamos de automatización, muchas veces imaginamos un escenario apocalíptico, robots quitándonos nuestros trabajos, inteligencias artificiales que nos vuelven obsoletos, y millones de personas quedando al margen de la economía. Pero antes de dejarnos llevar por el miedo, vale la pena hacer una pausa y preguntarnos, ¿la automatización es realmente una amenaza, o podría ser una oportunidad disfrazada? Este temor, aunque profundamente humano, también revela una visión muy limitada del trabajo. Durante siglos, hemos asociado el empleo con la supervivencia y la dignidad. Sin embargo,
La historia nos recuerda que cada gran revolución tecnológica desde la máquina de vapor hasta la era digital vino acompañada de temores similares, y también de posibilidades impensables. La diferencia hoy es que la velocidad del cambio, potenciada por la inteligencia artificial, no deja espacio para una transición cómoda. El mercado laboral está cambiando más rápido de lo que nuestras estructuras sociales, educativas y emocionales pueden asimilar. Algunos empleos, particularmente los rutinarios, están desapareciendo o transformándose radicalmente, pero otros, igual de necesarios, están emergiendo. La gran pregunta es, ¿estamos viendo esta transición como una oportunidad para liberarnos de labores alienantes o simplemente como una pérdida de identidad y propósito? ¿Nos molesta que una máquina haga el trabajo, o nos angustia no saber qué haremos nosotros después? La resistencia al cambio, lejos de ser solo un fenómeno generacional, está anclada en una estructura económica que mide el valor humano en función de su productividad, y ese paradigma está siendo desmontado, nos guste o no. En este punto del episodio, vale la pena confrontar una idea incómoda: muchos de los trabajos que desaparecen no eran dignos, creativos ni motivadores. Eran necesarios para el sistema, pero no necesariamente para nuestra realización. Y si la IA no nos está reemplazando, sino liberando del tipo de empleo que ningún niño soñaba tener, claro, esta liberación no llega sola, exige redistribuir recursos, reinventar el contrato social y cuestionar quién se beneficia del avance tecnológico. Porque mientras unos diseñan algoritmos, otros barren los datos. Mientras unos automatizan, otros quedan en el limbo. La automatización no es neutral, refleja nuestras prioridades como sociedad y, por tanto, también nuestras injusticias. La gran paradoja de esta era es que tenemos la tecnología para trabajar menos, pero no la voluntad política ni la imaginación colectiva para redistribuir el tiempo, el ingreso y el sentido. Y en esa brecha se instalan el miedo, el resentimiento y el discurso de la generación inútil. Quizá la pregunta no sea si la IA nos reemplazará, sino si sabremos qué hacer con nosotros mismos cuando ya no seamos necesarios para mantener en marcha la maquinaria. ¿Podremos pensar el trabajo no como un castigo inevitable, sino como una elección libre? Y si lo verdaderamente revolucionario fuera no evitar que la IA nos sustituya, sino garantizar que nadie quede fuera del bienestar que esa sustitución podría generar. Cuando hablamos de generaciones sin trabajo, tendemos a imaginar una juventud apática, sin rumbo y poco comprometida. Pero ¿y si esa lectura está profundamente equivocada? Tal vez lo que vemos no sea desinterés ni flojera, sino una ruptura consciente con un modelo que ya no les ofrece futuro. Las generaciones Z y Alpha han crecido en un mundo donde el trabajo tradicional no garantiza ni estabilidad ni realización. Vieron a sus padres quemarse en empleos que odian, ahorrar por décadas sin llegar a comprarse una casa, y sacrificar su salud mental por un salario apenas digno. Frente a eso, ¿de verdad sorprende que busquen alternativas? Hoy, muchas personas jóvenes rechazan los esquemas de empleo tradicionales no porque no quieran trabajar, sino porque no están dispuestas a vivir para trabajar. Han construido sus propias nociones de éxito: libertad de tiempo, movilidad geográfica, independencia financiera, salud mental, creatividad, incluso viralidad. Los vemos como nómadas digitales, freelancers, creadores de contenido, diseñadores de NFT, programadores que trabajan desde la playa o microemprendedores que monetizan sus pasiones. Y aunque estos caminos también están llenos de incertidumbre, tienen algo que los hace profundamente atractivos: la posibilidad de vivir con sentido. Claro, también hay riesgos. Este nuevo paradigma no está exento de explotación. Muchos freelancers viven en una precariedad adornada con filtros de Instagram. La ansiedad por la productividad sigue latente, solo que ahora disfrazada de hustle culture. Y no todos tienen las herramientas para adaptarse. La brecha tecnológica y la desigualdad de oportunidades hacen que este nuevo mundo no sea accesible para todos. Pero hay algo valioso en su lógica: dejar de perseguir un ideal que ya no se sostiene, y comenzar a imaginar formas distintas de habitar el tiempo, generar valor y construir comunidad. Entonces, ¿es esta una generación inútil o una generación que está rehaciendo las reglas del juego desde la base? Tal vez su aparente rebeldía no sea más que lucidez. Lucidez frente a un sistema que les prometió todo y no les dio casi nada. Lucidez frente a una idea del trabajo que solo beneficiaba a unos pocos. Y en esa lucidez, también hay esperanza, porque si el futuro no puede construirse desde el sacrificio vacío,
quizás sí pueda edificarse desde la creatividad, la colaboración y una nueva ética del hacer. No menos compromiso, sino otro tipo de compromiso. No menos valor, sino otra forma de medirlo. Tal vez, al final, esta no sea una generación perdida, sino la primera en encontrarse fuera del mapa. Cuando se habla de renta básica universal, el debate se vuelve casi visceral. Para unos, es el sueño de una ciudadanía emancipada del yugo del trabajo forzoso. Para otros, es una pesadilla en la que se subsidia la pereza y se destruye el incentivo de esforzarse. Pero quizás estamos viendo el problema desde un lugar equivocado. No se trata solo de si la gente merece dinero sin trabajar, sino de cómo se redefine el contrato social en un mundo donde, objetivamente, no hay trabajo suficiente ni necesidad de que lo haya para todos. Porque, aceptémoslo, la automatización, la inteligencia artificial y los modelos de hiperproductividad ya no requieren millones de cuerpos y mentes haciendo tareas repetitivas para que el sistema funcione. La renta básica universal o RB grande y, por sus siglas en inglés, propone un ingreso fijo e incondicional para cada ciudadano, independientemente de su situación laboral. Suena radical, pero ya existen ensayos de este tipo en países como Finlandia, Kenia, Canadá y Brasil, con resultados interesantes. En algunos casos, la gente no dejó de trabajar, sino que cambió qué trabajaba. Se enfocaron más en proyectos personales, emprendimientos, estudios, cuidado familiar o incluso salud mental. Porque tener asegurado lo mínimo no apaga el deseo de crecer, más bien elimina el miedo constante a caer. Sin embargo, también hay peligros que no pueden ignorarse. ¿Quién decide cuánto es lo suficiente? ¿Podría el Estado condicionar este ingreso a ciertas conductas, eliminando libertades en nombre del subsidio? ¿No sería esta una forma de institucionalizar una clase desempleada, apaciguada con recursos mínimos mientras las decisiones reales siguen en manos de una élite productiva y tecnológica? Hay quienes lo ven así, no como una solución emancipadora, sino como el inicio de una distopía silenciosa. Un sistema donde los humanos ya no son necesarios y se les paga por no molestar. ¿Queremos eso? El otro ángulo complejo es el psicológico. Muchas personas construyen su identidad alrededor del trabajo. ¿Qué ocurre cuando esa fuente desaparece y es reemplazada por un cheque sin esfuerzo? Algunos experimentos muestran que la renta básica puede aumentar la autoestima y reducir el estrés, pero también hay casos donde provoca desorientación y vacío existencial. La pregunta de fondo no es solo si podemos darnos el lujo de no trabajar, sino si estamos preparados cultural y emocionalmente para vivir sin que nuestra valía dependa de la productividad. En este punto, quizá la conversación ya no debería centrarse en si la renta básica es una utopía o una trampa, sino en para qué la queremos. Para dar tiempo libre a los creativos, o para ocultar el desempleo estructural, para empoderar o para controlar, para permitir otras formas de existencia, o como un placebo para no cambiar nada en serio. Más que una respuesta definitiva, lo que se impone es una discusión urgente. ¿Queremos ser libres de trabajar, o libres para hacer algo con sentido? Una de las heridas abiertas de nuestra era es la relación entre trabajo y dignidad, porque aunque hablemos de renta básica, de automatización, de nuevos modelos de ingreso o de la posibilidad de no trabajar, hay una pregunta que sigue flotando incómoda en el fondo: ¿valgo menos si no trabajo? Y no es una pregunta individual, sino profundamente cultural. Durante siglos, hemos sido educados bajo una narrativa que vincula el trabajo con la identidad personal, el respeto social y, en muchos casos, el sentido de vida. El trabajo como vía de autorrealización, como contribución a la comunidad, como algo que da estructura al día y orgullo al alma. No es casual que uno de los insultos más frecuentes hacia quienes no trabajan sea llamarlos improductivos, parásitos, cómodos o inútiles. No se les critica solo por no ganar dinero, sino por no participar de lo que se percibe como el juego real de la existencia, ganarse la vida. Pero ¿qué ocurre cuando ya no hay vidas que ganarse porque los sistemas automatizados producen más eficientemente, o cuando la IA realiza las tareas cognitivas por nosotros? ¿Cómo se sostiene una sociedad si todavía creemos que la única forma de ser dignos es produciendo algo? El trabajo ha cumplido históricamente varias funciones más allá de lo económico. Ha sido un lugar de socialización, un generador de rutinas, un organizador del tiempo y un espacio donde se afirma la valía personal. Por eso, muchas personas jubiladas caen en depresión. No es solo que dejen de tener ingresos o responsabilidades, es que sienten que dejan de ser alguien.
Este fenómeno podría escalar a una escala social masiva si no repensamos radicalmente qué otras formas de significado y pertenencia podemos construir más allá del empleo. Y eso implica cambiar una arquitectura emocional que está grabada profundamente en nuestras culturas. No basta con ofrecer cheques mensuales o acceso a plataformas digitales. Se trata de rediseñar la forma en que construimos sentido. ¿Puede alguien sentirse útil, valioso, digno, si no trabaja en el sentido tradicional? ¿Puede una madre, un cuidador, un artista o un contemplativo recibir el mismo respeto que un programador o un ingeniero? Si el trabajo pierde su rol simbólico, ¿con qué lo reemplazamos? Quizá lo más difícil no sea adaptarse a un mundo donde ya no tenemos que trabajar, sino dejar de sentir culpa por no hacerlo, porque la culpa es un sistema de control. Y si queremos una sociedad que realmente sea libre y no solo funcional, necesitamos también imaginar nuevos lenguajes de respeto, nuevas formas de medir la contribución humana y nuevas maneras de reconocer la dignidad. No se trata de romantizar la inactividad, sino de aceptar que el valor de una persona no se mide en horas facturables. En un futuro donde el trabajo escasea no porque la gente no quiera trabajar, sino porque ya no hace falta, tendremos que enfrentar una pregunta radical: ¿qué significa ser alguien cuando ya no necesitamos hacer algo para probarlo? Pocas frases suenan tan contundentes como esa que nos repiten desde chicos: el que quiere, puede. Es una sentencia que parece justa, lógica y motivadora, pero cuando la examinamos de cerca, revela una trampa peligrosa, la de suponer que el esfuerzo individual es suficiente para alcanzar cualquier meta. En este segmento vamos a entrar de lleno a esa paradoja del mérito, porque si realmente todo dependiera del esfuerzo, ¿por qué seguimos viendo que los ascensos, las oportunidades y el éxito están tan desigualmente distribuidos? Cuando decimos que alguien no quiere trabajar o que es un inútil, muchas veces estamos proyectando nuestras propias ideas sobre lo que es valioso, productivo o aceptable, pero también estamos ignorando que el punto de partida no es el mismo para todos. No es lo mismo nacer con acceso a Internet de alta velocidad, con padres que pueden pagar clases extracurriculares, con redes de contactos, que hacerlo en un entorno con carencias materiales, violencia o precariedad estructural. Y eso sin mencionar los sesgos que siguen operando en función del género, el color de piel, la discapacidad o la orientación sexual. La meritocracia, como concepto, asume un campo de juego parejo que no existe. La paradoja aparece cuando seguimos vendiendo la narrativa del mérito como motor principal del progreso, al mismo tiempo que aumentan las brechas sociales y tecnológicas. La inteligencia artificial, por ejemplo, no llega a todo de la misma manera. Algunos la usan para escalar proyectos, automatizar ingresos o amplificar su presencia digital. Otros apenas tienen acceso a una computadora compartida. Entonces, cuando hablamos de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿de verdad estamos hablando de esfuerzo o de privilegio? Y hay un riesgo enorme en mantener esta ilusión, culpabilizar a quienes no logran tener éxito en los términos que dicta el mercado. Si una generación completa se enfrenta a un entorno sin seguridad laboral, con costos de vida altísimos, con una cultura que ya no garantiza estabilidad ni a través de la educación universitaria, ¿de verdad tiene sentido seguir repitiendo que es cuestión de echarle ganas? Quizás esa insistencia no tiene tanto que ver con ayudar a otros a superarse, sino con proteger nuestro lugar simbólico de superioridad. Porque si el éxito no depende solo de mí, entonces quizás mi lugar también fue heredado, condicionado, afortunado, o incluso injusto. Esta narrativa de mérito sin contexto también sirve como excusa política. Si se asume que todo depende del esfuerzo personal, entonces el Estado no tiene por qué intervenir para garantizar oportunidades reales. No hay que mejorar el sistema educativo, ni distribuir mejor la tecnología, ni ofrecer soporte emocional o económico. Cada quien que se rasque con sus propias uñas, aunque unos tengan cuchillos y otros, muñones. Lo irónico es que esta trampa del mérito no solo perjudica a los excluidos, sino que genera ansiedad y agotamiento incluso entre quienes lo logran. Porque el éxito, si todo depende de ti, se vuelve una cárcel de perfección y rendimiento constante. Si fallas, es tu culpa. Si te deprimes, es porque no supiste manejarte. Si te enfermas, es porque no fuiste suficientemente fuerte. Y así, la supuesta libertad meritocrática se convierte en una presión constante por demostrar tu valor. Entonces, antes de acusar a las nuevas generaciones de no querer trabajar,
tal vez debamos preguntarnos si alguna vez les dimos algo más que una narrativa desgastada, un sistema excluyente y un futuro en ruinas. Tal vez no están rindiéndose, sino señalando que el juego está amañado. Y eso, más que flojera, podría ser una forma de lucidez. Durante décadas, el sistema educativo ha funcionado como una línea de ensamblaje, materias predeterminadas, horarios rígidos, memorización como forma de aprendizaje y un objetivo claro al final del túnel, conseguir un empleo estable. Pero ese túnel se ha derrumbado. El mercado laboral para el cual las escuelas fueron diseñadas ya no existe, o al menos, no con la misma forma ni las mismas reglas. Seguimos preparando a generaciones para trabajos repetitivos, predecibles, jerarquizados, mientras el mundo que habitan exige adaptabilidad, pensamiento crítico, habilidades emocionales, creatividad y, sobre todo, alfabetización tecnológica. ¿Qué sentido tiene enseñarles a hacer operaciones largas si la IA ya lo hace más rápido? ¿Por qué seguimos evaluando con exámenes escritos cuando lo que más se valora hoy es la capacidad de resolver problemas complejos en entornos inciertos? Y aquí no se trata de culpar a los maestros o a las familias, sino de reconocer que todos estamos atrapados en una transición que nadie comprende del todo. Los padres intentan formar hijos competitivos, sin saber bien qué significa eso ya. Las instituciones educativas actualizan programas con lentitud burocrática, mientras afuera el mundo cambia a una velocidad que ni siquiera los expertos logran predecir. A eso sumémosle el nuevo actor silencioso y omnipresente, los algoritmos. TikTok, YouTube, Instagram y plataformas educativas basadas en IA ya moldean cómo aprenden los jóvenes, qué consumen y cómo piensan. Los modelos tradicionales de autoridad educativa se ven desbordados por una inteligencia artificial que enseña sin aulas, sin pausa y sin pedagogía humana. Entonces surge la gran pregunta, ¿estamos educando para la realidad o para una nostalgia? ¿Les estamos dando herramientas para sobrevivir o solo repitiendo fórmulas que nos sirvieron a nosotros pero que hoy ya no aplican? Y más aún, ¿qué significa estar educado en una era en que el conocimiento es ubicuo, pero la atención es escasa? Quizá haya que dejar de pensar en contenidos y comenzar a hablar de competencias radicalmente distintas, saber colaborar con máquinas, cuestionar verdades aparentemente objetivas, adaptarse al cambio continuo, y sí, aprender a aprender, no para sacar 10, sino para no hundirse en un mundo que ni siquiera nosotros, los adultos, terminamos de entender. Detengámonos un momento, no para pensar en lo que sigue, ni para planear la siguiente meta o mejorar la productividad. Detengámonos de verdad, sin intención de avanzar, de ser útiles o de justificar ese tiempo, porque quizá, solo quizá, esa pausa en sí misma ya sea una forma de resistencia. Vivimos en una época donde no hacer nada se asocia con fracaso, pereza o incluso decadencia moral. El descanso ha sido privatizado, monetizado y convertido en un privilegio. Pero, ¿y si el ocio, lejos de ser un lujo inútil, fuera una herramienta de disrupción frente al modelo hiperproductivo? Cada vez que alguien se atreve a no producir contenido, a no responder correos de inmediato, a no optimizar su día, está desafiando un sistema que ha hecho del agotamiento una virtud y del rendimiento una identidad. El slow living, por ejemplo, propone desacelerar, reconectar con el presente, despojarse de la ansiedad de escalar una escalera que quizás ya no lleva a ningún lugar. No es solo un estilo de vida chic para influencers con plantas, es una crítica estructural al capitalismo del rendimiento. Lo mismo ocurre con corrientes filosóficas como el aceleracionismo negativo, que sugiere que el sistema colapsará no cuando lo enfrentemos directamente, sino cuando dejemos de jugar bajo sus reglas. ¿Qué pasa si miles de personas simplemente dejan de perseguir el éxito profesional como única forma de valor? ¿Qué pasa si deciden vivir con menos, trabajar menos y crear más, aunque eso no sea escalable? Y no hablamos de ocio como sinónimo de consumo pasivo, de maratones eternos en plataformas de streaming, sino del ocio que incomoda, que aburre, que lleva a pensar, la contemplación, el juego, el arte no productivo. Porque en un mundo donde hasta el sueño es un campo de optimización con apps que miden tus ciclos REM y te dicen si descansaste bien, detenerse se vuelve subversivo. No hacer nada, a veces, es hacer mucho. Ahora pensemos esto desde una óptica generacional. Muchos jóvenes no están simplemente rechazando el trabajo por flojera, como suele caricaturizarse, sino porque intuyen que la carrera que corremos no lleva a la meta prometida, que ya no tiene sentido hipotecar la salud mental, el cuerpo o la vida entera por una estabilidad que ni siquiera está garantizada.
Muchos están reimaginando el tiempo libre como espacio legítimo de construcción de identidad, comunidad y creación. Y eso no es fracaso. Tal vez es el primer paso hacia una redefinición radical de lo que significa vivir bien. Lo inquietante no es que algunos jóvenes no quieran trabajar. Lo inquietante es que a muchos les parezca escandaloso que alguien no quiera sacrificar su vida a cambio de un sueldo. Tal vez, el acto verdaderamente revolucionario hoy no sea trabajar más, sino atreverse a descansar. Imagina que no es que estén perdidos, ni flojos, ni malcriados. Imagina que simplemente ya no quieren jugar el mismo juego, no quieren fichar entrada, competir por ascensos vacíos, cumplir horarios impuestos o definirse a través de lo que producen. Imagina que las generaciones actuales han detectado, quizás de forma intuitiva, que el tablero ha cambiado, y no quieren seguir obedeciendo reglas viejas en un mundo nuevo. Aquí no hablamos de inútiles, sino de una forma de resistencia silenciosa, la negativa a funcionar como engranajes de una maquinaria que ya no los necesita ni los dignifica. Desde la inteligencia artificial, la idea de utilidad se vuelve aún más relativa. Si una IA puede escribir, traducir, diseñar, programar y hasta tomar decisiones médicas más rápido que tú, ¿cuál es entonces el aporte valioso de una persona promedio al sistema? En términos puramente productivos, cada día somos menos imprescindibles. Pero esa mirada es miope. Asume que el valor humano se mide por la capacidad de hacer, no de ser. Y justo ahí es donde empieza una conversación que deberíamos estar teniendo con urgencia. ¿Puede la humanidad redefinir su sentido fuera del trabajo? Quizá el verdadero desafío no sea adaptarse al mercado laboral del futuro, sino atreverse a imaginar uno nuevo, uno donde la creatividad, el vínculo, la sensibilidad y la presencia sean centrales, donde no se mida a las personas por sus ingresos, sino por su impacto en su comunidad o su capacidad de crear belleza, empatía o sentido. Un futuro donde la IA se ocupe de lo repetitivo para que nosotros podamos ocuparnos de lo humano. Pero para llegar ahí, necesitamos desarmar nuestras nociones más arraigadas sobre el mérito, la utilidad y la productividad. La gran paradoja es que cuanto más avanza la tecnología, más urgente se vuelve la tarea de recuperar la humanidad, no para volver al pasado, sino para rediseñar el presente. Y si eso implica que algunas personas hoy parezcan inútiles desde la lógica tradicional, tal vez es porque están empezando a construir otra lógica, una que aún no entendemos del todo, pero que podría ser la única salida ante un mundo que ya no puede sostenerse con las fórmulas de siempre. Y con esa reflexión cerramos este episodio. Si algo queda claro es que las nuevas generaciones no están perdidas, están buscando un camino distinto, uno donde trabajar no sea sinónimo de sufrir, y donde vivir signifique algo más que producir. Si este episodio te movió, te incomodó o te inspiró, te invito a suscribirte en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o en tu plataforma favorita. También puedes apoyar este proyecto en Patreon, donde cada aporte nos ayuda a seguir produciendo contenido profundo, libre y crítico. Porque aquí en Ideas, no te decimos qué pensar, te invitamos a pensar.